Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y esta vez vamos a hablar por qué el hábito de la lectura es un hábito que tú dices o consideras que se te hace aburrido. Pues aquí leer no es que sea aburrido, sino simplemente y un método que a mí me sirvió mucho para entender y empezar a adquirir el hábito de la lectura es buscar qué tipo de género o de libros te atraen. Porque si tú empiezas a leer libros sobre geografía, sobre historia, libros de temas que no te gustan, se te van a hacer aburridos y no vas a, pues no te va a llamar la atención. Entonces lo que tú tienes que hacer es encontrar qué tipo de libros te gustan. Por ejemplo, yo cuando comencé a leer, empecé a leer libros que no me gustaban. Leía sobre historia, sobre geografía, pero me aburría. Entonces por eso ya decía, ay, leer es aburrido. Pero de ahí empecé a investigar sobre más temas o buscar más opciones de libros y encontré estos libros. Por ejemplo, el primer libro que leí fue este de 100 años de soledad, Gabriel García Márquez, libro muy recomendado y me gustó. Entonces me gustó sobre ese tema, empecé a leer más sobre ese tipo de literatura que a mí me gustó y me llamó la atención. Y ya me di cuenta que, bueno, pues oye, no es tan mal leer porque lees lo que te gusta. Y después de ahí me pasé a leer este tipo de libros, por ejemplo este libro ya de más como de crecimiento personal, y la verdad pues fue cuando decidí que este tipo de literatura me gustaba. Empecé a leer más libros, por ejemplo como biografías. Cuando leí la biografía de este libro me gustó, empecé a leer más sobre estos temas. Empecé a leer más sobre también otros libros de crecimiento personal. Entonces fue cuando yo empecé a disfrutar la lectura. No la veía como una obligación, ya no lo veía como algo aburrido, porque eran temas que a mí me gustaban. Digo, son libros que yo los puedo leer en una semana y no se me hacen aburridos o no me da pereza. ¿Por qué? Porque disfruto leer sobre esos temas. Así que si tú tienes ese tipo de lectura o que te aburre, encuentra qué tipo de libros son los que a ti te gustan y empieza a leer en base de eso, porque si lees por obligación libros que no te gustan, es ahí donde está el error, que vas a decir que es aburrido, que no te gusta leer. ¿Por qué? Porque lees libros que no te gustan o que no son de tu interés. Así que espero te sirva este tip.